En mis clases vamos a empezar con terminología médica, ¿está bien? A ver, pongámosle uno facilito. ¿Qué tal músculo? A ver, ¿qué prefijo utilizamos para músculo? Mío, ¿ya? Por ejemplo, sería miología. ¿Logía qué es? Logos hace referencia a estudio, tratado, ¿verdad? Entonces, miología será justamente el estudio de los músculos, por ejemplo. A ver, vamos con la siguiente tarjeta. Estómago. Estómago sería gastro, ¿verdad? Gastro hace referencia al estómago en sí. Solo estamos hablando de este segmento, estómago. No estamos hablando del intestino, nada, solo de este segmento. ¿Qué tal corazón? Corazón será, el prefijo será cardio, ¿verdad? La mayoría lo conoce este término. Digamos cardiología. Es el estudio del corazón. Hueso. ¿Alguien se acuerda lo que es hueso? Es osteo, ¿verdad? Osteo, por ejemplo, osteología será estudio o tratado de los huesos. ¿Qué tal nariz? Nariz, nariz, nariz. Por ahí me decían nasal, ¿ya? Pero en realidad el prefijo es naso o rino, ¿ya? Por ejemplo, las rinoplastías, que es justamente un tipo de cirugía, tanto que puede solucionar algún problema de tipo funcional o tal vez desde el punto de vista estético. Ya, esa es una rinoplastía. Tratará de, digamos, hacer que, en el caso del que sea más estético, afinar toda la porción del dorso de la nariz y la punta, por ejemplo. Y la punta de la nariz para que se vea un poquito más respingado. La mayoría de los que se someten a este tipo de cirugía, eso es lo que quieren lograr. Un resultado más estético, ¿ya? Y naso, como les decía, hace referencia igual. Es un término, por eso nasales, por ejemplo. O hay un área por ahí que se llama naso ciliar. Entonces, ustedes ya se van a dar de cuenta de que está relacionado justamente con la nariz. Ahora sí, bueno, les adelanto que siempre en todas mis clases les voy a estar mostrando estas flashcards para que justamente vayan memorizando todo lo que es la terminología médica. Más o menos yo lo hago yo lo asimilo, digamos, a cómo aprender un idioma. Entonces, para poder aprender un idioma, necesitamos incrementar el vocabulario, ¿ya? Desde lo más sencillo, así como ha sido mío o cardio, tal vez, hasta palabras un poquito más complicadas, ¿ya? Pero para empezar, vamos a comenzar siempre con órganos, ¿ya? Entonces, a la siguiente clase, justamente les traeré más tarjetas, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, el día de hoy avanzaremos la parte de generalidades, aparatos de la vida de relación. Esto incluye a cómo nosotros, los seres humanos, nos relacionamos con el medio exterior, a través de qué lo hacemos. Entonces, justamente, esa parte es la que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Ya? Comencemos entonces con anatomía. Antes de introducirnos al mundo, por ejemplo, de la anatomía y los conceptos y los términos, es muy importante conocer la historia, cómo ha ido evolucionando este tipo de conocimiento a través de los años.
Y por eso les muestro esta frase, de la medicina mitológica a lo que consideramos la anatomía moderna, ¿ya? Entonces, comencemos con eh, Asclepio. Asclepio fue considerado el dios de la medicina en la mitología griega, ¿ya? O también Esculapio también era otro nombre que tenía. Pero ¿cómo fue que lo consideraron? A ver, la historia es así, es bien bonita. O bueno, al principio es fea y al final creo que también. Pero ya, a ver, les contaré cómo va la historia. Eh, bueno, sus padres de Asclepio eran Apolo y Corónide, ¿ya? ¿Qué es lo que pasó con Corónide? Corónide era una mujer muy coqueta, por así decirlo. ¿Y qué fue lo que pasó? Engañó a Apolo. Apolo se enojó bastante, entonces al final mató a Corónide. Y como ya no quería saber nada relacionado con ella, entonces Asclepio era como que un recordatorio también de ella y dijo, no, lo regaló a un centauro. Y ese centauro era Quirón. Entonces él lo adoptó, él, él se hizo cargo, ¿verdad? Él le enseñó su oficio, que era un poco acerca de la medicina, pero no mucho. Y Asclepio fue creciendo y le encantó toda esta parte de la curación, la sanación, y lo empezó a mejorar, ¿ya? Y con los años, pues, eh, él logró desarrollar dotes en realidad. Que, ¿Qué fue pasando? Obviamente que superó a su maestro, que era el centauro Quirón, y inclusive se dice que logró desafiar a la muerte. Entonces, esto no le gustó al dios Zeus, quien lo castigó por, digamos, ir en contra de las leyes de la naturaleza y lo castigó lanzándole un rayo. Entonces, esta es la historia que engloba a Asclepio, ¿ya? Y justamente como llegó a sanar de esa manera, fue considerado por los humanos un dios, ¿ya? Quienes lo veneraron y le realizaron oraciones a manera de que cure o sane tal vez a algunas personas que estaban enfermas, ¿ya? Y como pueden ver en la imagen, este sostiene un bastón y una serpiente enrollada. Y eso hace referencia al símbolo de medicina, ¿ya? El símbolo de medicina, ¿cuál es? El bastón con la serpiente enrollada, ¿ya? Por ejemplo, muchos confunden al símbolo de medicina con el bastón que tiene el dios Hermes. Hermes era un dios de la comunicación y la comercialización. Por eso justamente este bastón representado por dos serpientes y alas le pertenece a Hermes, ¿ya? Y como les dije, es el símbolo del comercio. En cambio, un bastón enrollado con una serpiente hace alusión a la medicina, ¿ya? Porque más o menos toma el punto de vista de la serpiente, que no ve verdad que regenera su piel. Entonces está más que todo en eso, ¿ya? ¿Qué más? Ya dejando la parte de la mitología como tal, hubo un personaje en realidad que resaltó en la historia de la medicina y es bastante relevante, ¿ya? Es Hipócrates y fue el médico más famoso de la antigua Grecia. ¿Pero por qué? ¿Por qué fue considerado padre de la medicina? ¿Por qué le otorgaron este título? Porque justamente a través de eh, de los estudios que realizó,
llegó a la conclusión de que las enfermedades no son una causa divina como la gente cree, sino que es una causa eh, que las enfermedades son causadas por el entorno, ¿verdad? Algo, una causa física que viene del exterior o algo químico, una reacción que pasa, pero no está relacionado con un castigo divino. Eso fue lo que dijo Hipócrates, ¿ya? ¿Qué más hizo? Dio inicio a un término en realidad o una parte importante de un médico, que es la observación clínica. Un buen médico siempre tiene la capacidad de observar a su paciente y empezar a intentar de diagnosticar, ¿ya? Porque, por ejemplo, cuando un paciente ingresa a consulta, ya vamos a ver un poco o podemos deducir qué cosas le puede estar afectando. Entonces vamos a ya descartando, digamos, ciertos diagnósticos hasta que se sienta, digamos, y nos pueda hablar y hasta ahí ya habremos justamente eliminado varias posibilidades, ¿verdad? Entonces eso es lo que se maneja. Eh, Principalmente, ¿ya? Pero inclusive miren, este concepto tan avanzado de la observación clínica ya fue dado por Hipócrates, ¿ya? Por eso es considerado el padre de la medicina, ya muy importante en la historia de la medicina como tal. Y ahora nos enfoquemos en esta rama, en la anatomía, ¿ya? Aparecieron varios personajes, como está el señor Herófilo de Calcedonia, que vivió entre los años 335 a los 280 antes de Cristo, ¿ya? Conocido como el padre de la anatomía científica y clásica, ¿ya? ¿Por qué? Porque justamente él empezó a hacer, en base a los conocimientos que tenía Hipócrates, empezó también un poco con eso de la disección, ver cómo somos internamente y, y empezar a describir, digamos, capa por capa o algún segmento corporal como tal. Entonces, como dice, ¿verdad? Su legado fue tan importante en la parte de la medicina que hasta una estructura todavía lleva su nombre, que es la prensa de Herófilo, que justamente se encuentra en la parte interna del neurocráneo, ¿ya? ¿Qué tal esto? Erasistrato de Zeus, que vivió en el año 304 hasta 250 años antes de Cristo. Recuerden que siempre la parte de cuando dice antes de Cristo, siempre escribimos del número mayor al número menor, ¿ya? Entonces fue uno de los primeros científicos en intentar explicar ya cómo funciona el cuerpo humano. Entonces nos dice que en realidad es una especie de máquina, ¿ya? ¿Por qué? Porque justamente tiene bastantes tipos de mecanismos que tienen que manejarse de una manera tan coordinada que justamente lo hace parecer a un tipo de máquina, ¿ya? Y ese concepto se considera que fue una idea muy avanzada para su época, ¿ya? Pero fue dado por Erasistrato de Zeus. ¿Qué más? Está el señor Galeno de Pérgamo, ya que está desde los años 129 hasta los 199, ¿ya? ¿Qué nos dice? Que justamente fue el médico más influyente en la antigüedad, ya después de Hipócrates. Sus enseñanzas, inclusive dice que duraron más de 1400 años. Por eso, inclusive la palabra galeno hace referencia a un médico. No sé si han escuchado, por ejemplo, en las noticias, yo suelo escuchar cuando, digamos, los médicos están pidiendo o exigiendo algo, los periodistas dicen, a ver, ¿qué es lo que piden los galenos? Dicen.
Entonces justamente viene de él, del Galeno de Pérgamo, porque fue bastante importante en la antigüedad, ¿ya? Se puso a describir diferentes estructuras, ¿ya? Acerca de, más que todo, cómo están conformadas. Pasemos a la siguiente parte de la historia, ¿ya? Y aquí está, por ejemplo, Bartolomé Eustaquio, que ha realizado estudios importantes, más que todo en el oído. ¿Por qué? Porque él es especialmente recordado por describir la trompa de Eustaquio, ¿ya? ¿Qué es lo que más también ha descrito? Una parte del corazón, como la válvula de Eustaquio, ¿ya? Está el señor Girolamo Fabrizi, que justamente fue un embriólogo italiano, un destacado anatomista que era cirujano ya, y es considerado uno de los pioneros de la embriología. Justamente descubrió la existencia de las válvulas venosas, porque, por ejemplo, en el sistema arterial tiene un gran componente muscular y eso le permite, digamos, llevar la sangre hasta los capilares. Pero ¿cómo hacen los capilares si es un tejido un poco más laxo? Volver a regresar la sangre al corazón. Entonces, él ha descubierto que si bien las venas no están compuestas por un músculo como tal, como las arterias, tienen válvulas, ¿ya? Y estas válvulas, por ejemplo, son las que le dan la capacidad de llevar la sangre desoxigenada de nuevo al corazón, ¿ya? Entonces él fue muy importante en esta parte de la historia. ¿Qué más? Vamos con Andreas de Vesalia, ¿ya? Que es conocido como el padre de la anatomía moderna. Y ahí también está Gabriel Falopio, que justamente es un anatomista italiano que más que todo se enfocó en describir los órganos sexuales de la mujer, ¿ya? Entonces justamente era lo que describió las trompas de Falopio, ¿verdad? Que son las trompas uterinas, ¿ya? ¿Qué más pasó? Ya un poco en el avance de la medicina, más que todo impartiendo la anatomía moderna, están justamente estos personajes. Está el señor Henry Gray, que justamente fue un anatomista cirujano inglés, y está el señor Jean Leo Testud, que justamente también fue un médico, anatomista y antropólogo francés, que era él. Pero miren, por ejemplo, la foto del señor Henry Gray. Si se dan cuenta, es una foto bastante joven. ¿Qué era lo que pasó? Él realmente le apasionó la rama de la biología y más que todo se enfocó en la medicina, ¿ya? Para el ser humano. Entonces, realmente era una eminencia, se decía. ¿Por qué? Porque empezó a realizar su propio tratado en base, obviamente, a los tratados anteriores que existían en anatomía, pero él comenzó a hacer el suyo, describiendo región por región. ¿Ya? ¿Qué más hizo este señor? Justamente, como se mostraban grandes dotes acerca de él, fueron más que todo como tomando importancia en este mundo y hasta inclusive se lo contrató para dar docencia a los estudiantes de la Facultad de Medicina, obviamente de la Facultad de Medicina de allá. ¿Y qué más? Era también cirujano en uno de los hospitales principales, ¿ya? Pero, ¿qué fue lo que pasó? Porque si se dan cuenta, falleció bastante joven. Uno de sus sobrinos se contagió con sarampión y él, como buen médico, fue a revisarlo, ¿ya? Fue a revisar a su sobrino. Pero
¿qué fue lo que pasó? Justamente se contagió y al final falleció por esta causa. Entonces, algo que representaba tal vez la luz de la anatomía fue como que se apagó, ya se apagó con Henry Gray y sus ideas, pero dejando un espacio así en esta parte de la historia. Ya era una gran pérdida para la parte de la medicina. Pero hubo justamente otros personajes, como está el señor Leo Testut, que justamente se encargó de también realizar su propio tratado, que hasta ahora lo se utiliza ya, porque justamente es un libro que describe, ya, es tan descriptivo, la verdad, el Testut es un libro bastante descriptivo y minucioso, ya, acerca de las estructuras. Ya, y también por eso existe el libro de Anatomía de Grey, si se dan cuenta. Ya son libros que utilizamos hasta la actualidad. Obviamente ellos fueron los autores y obviamente hay varias ediciones, ¿verdad? Se fueron mejorando, yo que sé, incluyendo imágenes mucho más didácticas para que ustedes, los estudiantes, puedan comprender, ¿ya? Y puedan, obviamente, transmitir la idea de estos grandes personajes. Hasta inclusive, por eso justamente existe una serie famosa que es, ¿no ve? ¿Verdad? Anatomía de Grey, ¿ya? Que le hace, en realidad sería como un homenaje a este personaje, ¿ya? Quienes también fueron parte de esta modernidad. Está el señor André Lafayette Latarjet y está el señor Henry Rubier, ya que ambos fueron destacados anatomistas, y pero en lo particular Henry Rubier se destacó por sus estudios a nivel del sistema linfático. Entonces, eh, en la parte de los ganglios él es bastante descriptivo, ¿verdad? Él le otorgó, digamos, también los nombres a estos tipos de ganglios, a los ganglios, ¿ya? ¿Qué más? Obviamente ellos también tienen su propio tratado que inclusive lo utilizamos hasta la actualidad. Por ejemplo, en la academia, si ustedes se dan una vueltita, ahí está el libro de la Target, ¿ya? Que justamente contiene tanto imágenes didácticas y todo el contenido descriptivo de la anatomía, ¿ya? Y están, por ejemplo, los libros de Rubier, ¿ya? Que si no me equivoco son 4 tomos que siempre se manejan, ¿ya? A veces usualmente, digamos, tratan de juntar 2 tomos, pero son 4, ¿ya? En donde en que hemos dicho que se enfocaba principalmente en el sistema linfático. Ya, entonces son anatomistas que aportaron con su conocimiento antiguamente y que son relevantes hasta la actualidad. Ya, muy bien, entonces por eso es importante la historia. Ya nos da una pauta principal del porqué de las cosas o cómo llegaron, digamos, a a todo esto, lo que es, digamos, por ejemplo, ¿qué es anatomía? A ver, vámonos a esta región. Justamente es la ciencia que estudia los tejidos y órganos, ¿verdad? Que conforman obviamente el cuerpo humano, porque estamos hablando de el cuerpo humano. Recuerden que hay anatomía de que se enfoca en, digamos, en otros tipos de especie de animales, ¿ya? Por ejemplo, están yo qué sé, las vacas, las gallinas que maneja, por ejemplo, la medicina veterinaria, ¿ya? En nuestro caso, nuestro enfoque siempre va a ser el cuerpo humano. Desde el punto de vista macroscópico, eso quiere decir todas las estructuras que observamos a simple vista, ¿ya? ¿Qué es anatomía? Viene de ana, que significa repetir, separar, temen, que significa cortar, ¿ya? Y del latín disecar. Por ejemplo, les hablé acerca de la disección. Y justamente disección se refiere a separar estructuras o
cortar estructuras, ¿ya? Este dice es del latín, por ejemplo, si se dan cuenta, ¿ya? Ese tipo de raíz etimológica tiene, ¿ya? Entonces, vámonos a la parte de los tipos de anatomía. ¿Qué tipos de anatomía existen? Hay una gran cantidad, ¿ya? Pero aquí se los traje justamente los más importantes. Y esta anatomía macroscópica, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a estudiar más que todo aquí en esta materia? Porque se encarga de justamente describir desde el punto de vista, ya, estructuras que se pueden observar a simple vista. Por ejemplo, aquí está observando los músculos, en este caso es el músculo deltoides, ¿ya? Aquí es el corazón, los pulmones y el estómago, entonces son las estructuras que pueden identificarse. Vamos con anatomía microscópica. ¿Y qué nos dice? Justamente es el estudio de las estructuras, de la composición y función de los tejidos, pero ¿a través de qué? A través del uso de este aparato, ¿ya? Y este aparato es el microscopio. Entonces, como les dije, vamos a poder ver tanto células, vamos a poder ver tejidos y también células, ¿ya? Los componentes celulares. ¿Qué más? Vamos con anatomía del desarrollo, que justamente abarca desde la embriología hasta la anatomía de las edades, perdón. Entonces, justamente embriología abarca desde la fecundación, ¿verdad? Se llega a formar huevo, cigoto, y luego pasa hasta el nacimiento. Y después, justamente, se encargará de estudiar mediante las edades, ya sea, digamos, un neonato, un recién nacido, hasta tal vez alguien de la tercera edad, ¿ya? ¿Qué más? Vamos con anatomía sistémica o sistemática. Justamente hace referencia a un estudio de tipo descriptivo en forma individualizada. O sea, por eso está el sistema óseo, el sistema muscular y todos estos sistemas, ¿ya? Que justamente los divide para poder ver cómo es su organización, cuáles son los elementos que lo componen, ¿ya? ¿Qué más? Está la anatomía regional o topografía, ¿ya? Y es el estudio descriptivo de las relaciones que guardan entre sí los órganos, ¿ya? Justamente son en una región, son estructuras de una región determinada. A eso hace referencia, por ejemplo, la topografía, a una superficie determinada en la Tierra, en el caso de la topografía terrestre. Pero en este caso de la anatomía hace referencia a una región determinada del cuerpo, ¿verdad? ¿Qué estructuras están ahí y con quiénes se relacionan? ¿Ya? Está la anatomía funcional, que justamente es más que todo el campo de estudio de la fisiología, porque se encarga de observar la estructura como tal del órgano y ver cuál es su función normal, ¿ya? Entonces, todos estos son los tipos de anatomía. ¿Qué más? Para entender más que todo el funcionamiento del cuerpo, sí o sí se necesita la posición anatómica, ¿ya? Entonces, quiero aquí que, por favor, le coloquen aquí una estrellita o un asterisco. Ya, en mi caso siempre hago una estrellita, ¿ya? Y es justamente porque es bastante importante esto de la posición anatómica. Ya, entonces, ¿cuál es la posición anatómica? Es un ser humano de pie. Empecemos por ahí, con la mirada hacia adelante, hacia el horizonte, con los miembros superiores colgados hacia los lados del tronco, las palmas de las manos igual, hacia adelante, ¿ya? Y los dedos, no se olviden de los dedos extendidos, los miembros inferiores juntos con los dedos en dirección anterior, o también pueden estar por un puño de separación, pero sí o sí necesito que los dedos estén con esa dirección hacia adelante, ¿ya?
Esta posición, a partir de esta posición vamos a describir todas las estructuras, ¿ya? Entonces, justamente por eso es importancia. Y no es considerada una posición de reposo porque justamente naturalmente no es como que estemos así todo el tiempo, ¿verdad? Si se dan cuenta. O, por ejemplo, cuando ustedes llegan a casa y se duermen. Por ejemplo, algunos se echan de pancita, ¿verdad? Entonces, o se echarán de costado, tal vez de costado derecho, costado izquierdo. Entonces, por eso esta posición no es considerada una de reposo. Ahora vamos con los planos, ¿ya? ¿Qué es un plano? Justamente es una superficie, una área determinada, ¿ya? Que nos da características de como si tuviera dos caras. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes son los que más manejan planos? Estaríamos hablando de arquitectura, por ejemplo, que crea bastantes planos y lo ha notado, porque siempre están, por ejemplo, los estudiantes de arquitectura siempre están cargados un tubito, y en ese tubito están todos los planos, ¿ya? Y justamente, pero en el caso del ser humano, ¿ya? Los planos anatómicos van a dividir partes del cuerpo. Ya es una superficie, en este caso imaginaria, ¿verdad? Porque no forma parte de la realidad que estemos así separados. No hay hojas que sobresalen, hojas de color celeste ni roja, nada, ¿verdad? Entonces, por eso se dice que son imaginarios. Y existen tres planos en la anatomía. Está el plano sagital, que justamente divide en qué mitades, en derecho y también una mitad izquierda, ¿verdad? Muy bien. El plano coronal o frontal lo dividirá en qué mitades? En anterior y posterior, ¿verdad? Anterior y posterior. Ya, y está el plano transversal que justamente divide al cuerpo, que justamente está este verde de aquí, divide al cuerpo en superior y también inferior, ¿ya? Dos mitades, superior e inferior. Uy. Superior e inferior, ¿ya? Muy bien, entonces este concepto es clave para empezar a darle una orientación al cuerpo como tal. Si no existieran los planos anatómicos, nosotros no podríamos distinguir cuál es la derecha, cuál es izquierda, qué es superior y qué es inferior, ¿ya? Podríamos rotar las estructuras y darle otro tipo de característica, ¿ya? Entonces no va a ser o sea, no nos llegaríamos a organizar como tal para empezar a describir una estructura. Por eso se van a dar cuenta que al momento, a lo menos de describir, por ejemplo, huesos, yo les digo, entonces esta es una vista anterior o posterior. Y ahí ustedes me dicen, ya es una vista anterior, porque estamos viendo, digamos, este segmento que forma parte de la región derecha. Entonces nos da una orientación y esto es clave, ¿ya? ¿Qué más? Y también está la existencia de ejes, ¿ya? Obviamente, a ver, ¿qué es un eje? Es como una especie de línea trazada que atraviesa una estructura, ¿ya? Que justamente le da la característica de movimiento, ¿ya? Entonces, un eje anatómico será un tipo de línea que va a atravesar, en este caso, el cuerpo humano, pero obviamente esta línea es imaginaria, ¿ya?
que le permite justamente algún movimiento determinado. Entonces, así como existen tres planos, existen tres ejes, ¿ya? Está el eje transversal o también llamado lateral, porque justamente es una línea que atraviesa de lateral a lateral. A ver, y aquí justamente usaba ver ejemplos de ejes que pueden ver comúnmente. Por ejemplo, si ustedes han ido a comer pollo al espiedo, justamente se ven, ¿verdad? Lo que los pollos están girando a través de una varilla, ¿verdad? Que han sido varios pollos atravesados y justamente están girando sobre un eje. A ver, otro ejemplo de eje que les decía era eh, justamente acerca más que todo de la Tierra. La Tierra realiza un movimiento de rotación, ¿verdad? Y esa rotación es otorgada justamente porque gira sobre su propio eje. Ya entonces, justamente le da ese movimiento de rotación, ¿ya? Otro tipo de eje que yo les daba a ejemplificar era justamente, eh, por ejemplo, lo que aparece en la película de Shrek, en cuando el Shrek le está enamorando a la Fiona, ¿verdad? Y se lo cocina y le dice, ay, qué exquisitez, le dice la Fiona, ¿verdad? Y justamente el Shrek le decía que era porque es rata de campo, ya, rata rostizada, y se ve ahí la ratita girar. Ya, entonces, esos son el ejemplo que tienen que tener acerca de los ejes. Te va a permitir a una estructura como tal girar. En este caso, sería el cuerpo humano, ¿verdad? Entonces, vamos con el eje transversal. Si es una línea imaginaria que atraviesa esta estructura, va a ir de lateral a lateral. Entonces, iremos de la región, digamos, derecha hasta la región izquierda. ¿Y qué plano justamente maneja ambos? ¿Qué plano divide en una mitad derecha y en una mitad izquierda? Es el plano sagital, ¿ya? Y esto justamente permite un movimiento de ir hacia adelante o ir hacia atrás, ¿ya? Vamos con el eje anteroposterior, que justamente es una línea que atraviesa de anterior a posterior. En este caso ya no iríamos hacia adelante, ¿verdad? Sino que iríamos hacia alguno de los lados, ¿verdad? Así como en un tipo de vuelta de carro, si se dan cuenta. Ay. En cambio, este eje, que es el eje longitudinal, va a atravesar toda la línea media del cuerpo, ¿ya? ¿Y qué plano más que todo está relacionado con este? Es el plano transversal, ¿ya? Y por eso atraviesa este plano. ¿Y qué movimiento le da? El movimiento de rotación, ¿ya? De rotación. Entonces aquí están unidos tanto los planos como sus respectivos ejes. Entonces el plano coronal o frontal justamente estará atravesado por el eje anteroposterior. El plano sagital estará atravesado por el eje transversal o lateral y el plano justamente transversal estará atravesado por el eje longitudinal. ¿Ya? Son conceptos muy importantes porque nos van a dar justamente orientación, ¿ya? Para toda la parte de el cuerpo humano. Entonces comencemos con esta parte, ya con la terminología anatómica. ¿Qué nos dice la terminología anatómica? Justamente nos dice que va a haber una región gracias a estos planos. Sabemos que hay una región superior o inferior o también llamado craneal, porque justamente va hacia lo más cefálico, ¿verdad? Que hace referencia a la cabeza. En cambio, digamos, algo caudal iría en relación a nuestro extremo podálico, ¿ya? Están justamente las mitades anterior o ventral
o posterior o dorsal, que justamente son divididos por qué plano? Por el plano coronal, ¿verdad? Coronal. Entonces, este plano justamente me divide en esas dos mitades. A ver, veamos aquí. Algo más interno será algo más relacionado a al plano medio y algo más alejado será algo justamente que está alejado, externo al plano medio. Vámonos al intermedio, que está justamente situado entre dos estructuras que también se manejan. Está superficial y profundo. Digamos, ¿cuál es el órgano que justamente recubre toda la superficie del cuerpo humano? Es el órgano más grande que tenemos, ¿ya? Y es la piel, ¿ya? Entonces, todo lo que está en la superficie justamente indicará que está relacionado más que todo con la piel, y algo profundo es algo que se aleja de toda esta superficie, ¿ya? Está el término de palmar o volar también, que hace referencia a la palma de la mano, ¿ya? Y plantar hace referencia al pie, ¿verdad? A la región inferior. Están los términos de proximal y distal. Proximal, más próximo a la raíz del punto de unión del miembro superior con el tronco, ¿verdad? En este caso, a ver, diremos que mi raíz está aquí en el hombro. Entonces, esto será más proximal que, digamos, en comparación a mis dedos, ¿ya? Que justamente serían algo un poco, algo distal, ¿ya? Y aquí hace un ejemplo en el miembro inferior. ¿Y qué nos dice? Por ejemplo, algo proximal será algo que está entre el punto de unión, ¿verdad? Entre el tronco y la cadera. Y algo distal será justamente que está relacionado con la terminación, ¿ya? Por eso justamente aquí da el ejemplo del pie, por ejemplo, que es en relación de estas dos estructuras, este sería considerado distal. Muy bien. Pasemos a los movimientos del cuerpo. ¿Cuáles serán los movimientos que dan en el cuerpo? Entonces, justamente habrá términos de flexión, extensión, aducción, abducción, rotación y circunducción, ¿ya? Justamente en la parte de flexión les decía que era muy importante para saber el concepto de flexión como tal. Empecemos describiendo a un círculo, ¿ya? Un círculo, ¿cuántos grados tiene? Sabemos que tiene 360 grados, ¿verdad? Si yo lo divido a la mitad, diremos que cada mitad va a tener 180, ¿verdad? Y si yo divido esa mitad, justamente nos dan un ángulo de 90 grados. Y si yo divido justamente esa mitad, será 45. ¿Se dan cuenta? Poco a poco estoy reduciendo este ángulo hasta llegar a 45 en este caso. ¿Qué es lo que pasa con la flexión? La flexión se define como tal a la reducción del ángulo entre dos estructuras anatómicas, porque en realidad varias estructuras de mi cuerpo pueden hacer este movimiento, ¿ya? Tanto de flexión como de extensión. Entonces, imaginemos que cuando lo tenemos en esta posición, al brazo estamos hablando de 180 grados, imagínense, porque es un ángulo imaginario. ¿Entre quién? Entre el brazo y el antebrazo. Entonces, si realizamos el movimiento de flexión, justamente será que vamos a reducir el ángulo que se encuentra aquí, ¿ya? Ese ángulo imaginario. Es la reducción del ángulo entre esas dos estructuras anatómicas, ¿verdad? Del brazo con el antebrazo. En cambio, la extensión se define a la apertura de ese ángulo, ¿ya? La apertura de este ángulo entre dos estructuras anatómicas. En este caso, estamos diciendo el brazo con mi antebrazo.
¿ya? ¿Qué más? Pasemos justamente a qué es aducción y qué es abducción. Abducción es alejar una estructura anatómica por fuera de, o sea, alejar una estructura anatómica en relación al plano medio, ¿ya? Al plano medio del cuerpo. En cambio, aducción será acercar una estructura anatómica hacia el plano medio del cuerpo, ¿ya? Hacia el plano medio del cuerpo. Inclusive pueden utilizar de memotécnico esta B, ¿ya? Porque aducción hace referencia, ¿verdad? De justamente acercar. En cambio, abducción hace referencia de alejar. Entonces, pueden guiarse por la misma palabra. Donde sea abducción es alejar, ya están como que separados, si se dan cuenta por esta B, ya, y puede funciona como memo técnico para que ustedes se den cuenta de las diferencias, ya. ¿Qué más? Está justamente rotación tanto interna como externa. Una rotación interna será la rotación, el movimiento de rotación que se realiza sobre el eje longitudinal, ¿se acuerdan? Entonces, una rotación interna será algo que está más relacionado está rotando hacia el plano medio. Y una rotación externa será una rotación que se da hacia la parte externa, ¿ya? Y aquí está otro término importante que es de la circunducción. Y justamente la circunducción es un movimiento de conización, donde más o menos como es un cono, tiene una base circular, ¿verdad? Y un vértice. Entonces, digamos que el vértice está aquí, ya en el hombro, digamos. Y yo quiero hacer el movimiento de circunducción. Entonces, el movimiento que trazo con mis manos lo hago en forma circular, ya para intentar asimilar o asemejar la parte de la base, ¿ya? Y esta circunducción requiere justamente que nuestro brazo y como tal, o nuestro miembro superior, justamente eh, realice varios tipos de movimiento. Esta flexión, extensión, aducción y abducción, si se dan cuenta. Es un movimiento que involucra varios tipos de movimientos, ¿ya? Entonces, a ver, vamos con el siguiente. Hay términos que se utilizan en segmentos corporales bastante, digamos, en determinados segmentos corporales, ¿ya? Y aquí está, por ejemplo, el término de pronación y supinación. La pronación va a ser el movimiento que va a girar el antebrazo de modo que la palma esté hacia abajo o hacia atrás. En cambio, la supinación va a ser el movimiento en el que el antebrazo va a girar y nos va a mostrar la palma de la mano, ya que quede hacia arriba o hacia adelante. Y este es un modo de más o menos, si ustedes hacen el movimiento de pronación y supinación, se van a dar cuenta de que es como la rotación externa y la rotación interna, ¿verdad? Pero esto, rotación es algo más general a muchas estructuras, ya, de nuestro cuerpo. En cambio, pronación y supinación es exclusivo eh, a la rotación que realizan las manos, ya, con el antebrazo. ¿Qué más? Aquí, por ejemplo, observamos un pie, ¿verdad? Entonces, el dedo pulgar, si se dan cuenta, en nuestro cuerpo siempre está con relación a la línea media, ¿verdad? Entonces, este pie, ¿qué pie será? ¿El derecho o el izquierdo? Obviamente en la posición anatómica. Será el pie izquierdo, ¿ya?
que justamente en el pie se va a realizar los movimientos de inversión o de eversión. Inversión es justamente acercar la punta del pie hacia la línea media del cuerpo que se encontraría aquí, ¿verdad? Y eversión es hacer lo contrario, será alejar la punta del pie con relación a la línea media del cuerpo, ¿ya? Y están también estos términos de tipo comparativos, como lo que es homolateral y contralateral. Homolateral hace referencia a algo que está del mismo lado. En cambio, contralateral es algo o nos da una referencia de algo que está del lado contrario. Y aquí justamente esta persona está en posición anatómica. Si está en posición anatómica, dos mitades, ¿verdad? Esta será la mitad derecha y esto será la mitad izquierda. Ahorita tenemos una vista anterior, ¿verdad? Entonces, esta, digamos, mi mano izquierda es contralateral en relación a justamente a la rodilla derecha, ¿ya? Porque está hablando de dos estructuras anatómicas que están del lado contrario, ¿ya? Y aquí también justamente están involucrados estos términos, tanto de cóncavo como convexo. Por eso se me hacía bastante importante explicarles este término porque es bastante usado. Y yo lo hacía justamente con una cucharita, ¿ya? Entonces pareciera que fueran lo mismo, pero en realidad no, son muy diferentes. Por eso les decía, es como el querer y el amar, ¿ya? Es un concepto muy, muy diferente, ¿ya? Cóncavo entonces hace referencia a una curva que es hacia el interior. En cambio, convexo hace referencia a una curva que está exteriormente, ¿ya? Cóncavo sería entonces, justamente en el ejemplo de la cuchara, será donde va a ir nuestra sopita, ¿verdad? Pero convexo es toda la superficie de atrás, ¿ya? Toda esa curva que está hacia afuera, ¿ya? Ay, disculpe. Y justamente es de relevancia que sepan lo de cóncavo y convexo, a lo menos para este segmento, que es justamente de cabeza y cuello. Es fundamental, es bastante importante que ustedes justamente sepan, ¿ya? A ver, avancemos la organización del cuerpo humano. ¿Cómo será que nuestro cuerpo está organizado? Entonces empecemos del nivel de los átomos, ya que es justamente la partícula más pequeña que va a conservar todas sus propiedades, ¿ya? ¿Y qué nos dice? Que está justamente el hidrógeno, el carbono, nitrógeno y el oxígeno. Pero tenemos un mnemotécnico, ¿verdad? Para todo esto y es justamente el chon, que a mí en lo particular siempre me dio mucha risa. Pero sí logré memorizar que era carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Así es como funcionan los mnemotécnicos, ¿ya? Vamos hacia que todos estos átomos forman moléculas. Entonces, justamente será, por ejemplo, aquí hace referencia a la molécula de agua que está conformado por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Y en este caso, por ejemplo, nos habla de la molécula de la glucosa, que son 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Y también de ejemplo nos pone el ADN, ¿ya? Porque es un tipo de molécula que está compuesto por bases nitrogenadas. ¿Se dan cuenta cómo va? Y está justamente los organelos que hacen un nivel subcelular, ¿ya? Subcelular. Justamente estos organelos van a crear estructuras justamente bastante complejas, ya que los vamos a ir viendo también en histología, ya son estructuras
muy complejas. Entonces, justamente por eso están representados por el nivel subcelular, ¿ya? Y aquí está de ejemplo la membrana celular, el núcleo, la mitocondria. Otros ejemplos serán los ribosomas, los peroxisomas, los microfilamentos. Está el retículo endoplásmico rugoso, el liso, el aparato de Golgi. Entonces hay múltiples organelos, ¿verdad? Y todos estos organelos reunidos nos van a dar una célula, ya que justamente es la unidad anatómica funcional más pequeña de la vida, ¿ya? Pero es justamente nosotros estamos hechos por células eucariotas, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos núcleo, ¿ya? Evidentemente hay células que, por ejemplo, no tienen ningún núcleo o lo tenían, pero lo llegaron a perder. Y un gran ejemplo de esto son los eritrocitos, ¿ya? Los eritrocitos tienen una forma de disco, ¿ya? Bicóncavo hace referencia, ¿ya? Porque justamente cuando lo colocamos lateralmente al eritrocito, nos dará una forma como esta, ¿ya? Pero justamente este eritrocito sí ha tenido un núcleo durante su formación, pero justamente para cumplir su función, que es llevar oxígeno, dice ya, entonces eliminaré este núcleo y más bien me ocuparé de realizar mi función como tal. Entonces, eh, el eritrocito es una célula que no tiene núcleo, ¿ya? Están de ejemplo también las células epiteliales, están las neuronas, ¿ya? Está también los tejidos, que son un grupo de células más que todo, que van a realizar una función específica. Ya están justamente los órganos que están formados por varios tejidos, ¿verdad? Varios tejidos que van a cumplir igual una función. Y está el sistema orgánico, que justamente es el conjunto de órganos que trabajan juntos para una función corporal. Ahora sí veamos cómo es la organización de nuestro cuerpo, cómo se organiza el cuerpo humano. Y justamente el cuerpo humano está constituido por tres clases de aparatos. Será el aparato de vida de la relación, que es lo que nos vamos a enfocar el día de hoy, pero una parte, ¿verdad? Y está el aparato de la vida de nutrición, que lo vamos a ver a la siguiente clase, junto con el aparato de la vida de reproducción, ¿ya? Entonces comencemos. ¿Qué engloba el aparato de la vida de la relación? Abarca el aparato locomotor, el aparato de inervación y el aparato sensorial. Entonces, este tipo de aparato locomotor justamente se va a encargar de estudiar la osteología, que es justamente osteo significa hueso, ¿verdad? La artrología, que justamente es el estudio de las articulaciones. Y está la miología, que justamente es el estudio de los músculos, ¿ya? Y todos estos me van a permitir darle un movimiento al cuerpo, ¿ya? Y también servir de sostén, como lo hace la osteología. Si no tuviéramos huesos, se dan cuenta que seríamos como que unas estructuras de tipo como amorfo, a eso se relaciona, no tendríamos una forma como tal, ¿ya? Y en esto también nos ayuda bastante los huesos. ¿Qué más? El aparato de inervación, que obviamente habla del sistema nervioso, que se divide en dos. Está el sistema cerebroespinal y el sistema nervioso órgano vegetativo, o también llamado de la vida vegetativa, ¿ya? Y justamente va a ser que a través de todos los nervios se van a recibir información, la va a analizar y justamente va a enviar un tipo de respuesta, ¿verdad? De eso se trata todo el sistema nervioso. También abarcaremos la parte del aparato sensorial, que justamente está relacionado o está representado con los órganos de los sentidos, ¿verdad? Los 5 sentidos que aprendimos, por ejemplo, en primaria.
¿ya? Está la vista, la audición, la olfacción, el gusto y el tacto, ¿ya? La visión hace referencia a que va a percibir luz, colores, formas, movimientos. La audición obviamente va a percibir sonidos, tonos, vibraciones. La olfacción percibe los olores. El gusto percibe más que todos los sabores. Tenemos 5 sabores, ¿verdad? Dulce, salado, ácido, amargo y umami. Y también está el tacto, que justamente van a tener diferentes receptores, ¿ya? Que van a funcionar a la presión, a la temperatura y al dolor. Ya entonces hace referencia, por ejemplo, vamos a empezar con la osteología. ¿Qué es la osteología? Es el estudio de los huesos, ¿verdad? Es el estudio de los huesos. ¿Qué nos dice el estudio de los huesos? Nos dice que justamente vamos a abarcar todo el esqueleto por el que está compuesto el cuerpo humano. Son órganos blancos, duros, eso nos dice, unidos mediante articulaciones. Y según el Latarjet, nos dice que el esqueleto posee 206 huesos. ¿Qué nos dice Rubier? Que el esqueleto está compuesto por 200 huesos. ¿Pero por qué hacen esa diferencia en cuanto al conteo? Es porque en el Rubier nos está contando los huesecillos del oído. ¿Y cuáles son los huesecillos del oído? Está el martillo, el yunque y el estribo, ¿verdad? En ese orden. Entonces, justamente se divide el esqueleto de la cabeza, ya ver, divide el esqueleto de la cabeza, divide en justamente el esqueleto del tronco, que más va a dividir a los miembros apendiculares superiores y a los miembros apendiculares inferiores, ¿ya? Entonces, como les decía, por ejemplo, en cuanto al conteo de los 206 huesos, digamos, si tenemos 2 oídos, ¿verdad? Entonces, empecemos por el martillo, el yunque y el estribo de un lado, de otro lado ya serían 3 y 3 son 6, ¿verdad? Entonces, por eso nos dice que tiene 206 huesos. ¿Qué más? Existe una variedad de tipos de huesos, pero la clasificación más común es de acuerdo a su forma como tal. Entonces aquí está de ejemplo un hueso de tipo largo, ¿verdad? Largo. Es donde predomina un eje como tal, el eje longitudinal, ¿ya? Pero no estamos hablando acerca de la rotación de de este hueso, sino hablamos de que predomina más la longitud que el espesor, que la anchura. Ya eso es lo que define un hueso largo. Y como pueden ver, este huesito es el húmero. Vamos a los huesos cortos. Justamente nos dice que casi tiene ambos, digamos, en relación a, hablando como de una forma de un cubo, ¿ya? Nos dice que esos lados van a tener una característica igual, entonces justamente los huesos cortos hacen referencia porque no hay un lado predominante, o sea, no hay, digamos, el largo, el ancho sobre el espesor, sino que todo esto son bastante similares y justamente nos dan una especie de cubo, ¿ya? ¿Qué más? Están los huesos planos, que justamente se encargan de, como los decía, es una superficie tanto ancha, que predomina el ancho sobre el espesor también, obviamente sobre la longitud, si se dan cuenta, por eso abarca un área determinada. ¿Y qué más? Están los huesos sesamoideos, que estos sí están dentro del conteo de los 206 huesos, porque este hueso principal que tiene esta característica es la rótula, ¿ya? La rótula, que es un hueso sesamoideo.
Y también está los huesos irregulares, que no tienen una forma como tal. Ya no le vamos a poder brindar una forma, no hay un lado predominante, ¿ya? Entonces esos son los tipos de huesos. Ahora pasémonos al aparato locomotor. ¿Qué nos dice el aparato locomotor? Justamente el área de estudio será la artrología o sindesmología, que justamente artro significa unión, ¿ya? Van a ser el conjunto de elementos, por lo que los huesos van a estar unidos entre sí y facilitan más que todo el movimiento o desplazamiento de los segmentos corporales. Y en este caso tienen una clasificación. Están las de tipo fibrosas, que son sinartrosas, que son inmóviles. Están los tipos de cartilaginosas, que justamente son las anfiartrosis, que están unidos por una, más que todo, membrana, un disco, ¿ya? Y están las articulaciones sinoviales, que también suelen ser preguntas de examen, ¿ya? Las articulaciones sinoviales, que son las más móviles. Entonces, comencemos con la clasificación de de las articulaciones por sinartrosis, ¿verdad? Entonces están las dentadas, que justamente les hacía referencia como es un tipo de engrane que es perfecto, ¿verdad? Y justamente va de parietal y parietal. Y está, por ejemplo, las escamosas, que van justamente entre el hueso temporal y, y parietal. Pero obviamente que estamos hablando de la porción escamosa, si se dan cuenta, de la porción escamosa del hueso temporal con relación al borde inferior del hueso parietal. Ya se van a dar cuenta cuando lo vayamos estudiando en osteología. Yo les voy a preguntar a qué género de sinartrosis pertenece. Vamos a las articulaciones planas que engloban las suturas. Entonces está internasal, ¿verdad? Internasal es una línea trazada. Y cuando se hace, digamos, un ejemplo de corte a este nivel, se puede observar que solo es una línea, ¿ya? Está la esquindelesis, que es uno que está en su libro Rubier, que justamente va entre el vómer y el esfenoides. Ya en este caso, estas son las alas del hueso vómer, se las presento, y esto es el esfenoides, ¿ya? Vámonos a los géneros de artrodia, porque no hay una clasificación de los géneros de la semimóviles. Entonces, por eso justamente nos vamos a la diartrosis. Y aquí está, por ejemplo, nuestro memo técnico, catete, que nos dice que justamente la C de condilia, la C es de condilia, la A de artrodia, la T de trocoide, la E de anartrosis, la T de troclear y la ER de encaje recíproco. ¿Ya? Entonces avancemos uno por uno. ¿Ya? Nos dice que hay que la articulación de tipo condilia, les dije que siempre se imaginen un huevo. ¿Por qué? Porque tiene una forma elíptica, ¿ya? ¿Qué movimiento vamos a poder realizar gracias a esta articulación? Es el movimiento de flexión, extensión, abducción, aducción y circunducción. Son varios movimientos que se pueden realizar. Y de ejemplo está la articulación temporomandibular, ¿ya? Luego, en artrodias les decía que justamente son superficies planas. ¿Y qué movimiento me van a permitir? Solamente el de deslizamiento, ¿ya? Y de ejemplo va a estar las articulaciones metacarpianas. Eh, sí, o sea que están justamente relacionados con el carpo, ¿verdad? Con los huesitos del carpo. La línea, a ver, un poco les adelanto. La línea, la primera línea del carpo y la segunda línea del carpo. Entonces, en la primera línea iremos de escafoide, semilunar,
el hueso piramidal y el pisiforme. Y en la segunda fila tendremos a trapecio, trapezoide, hueso grande y anchoso. Ya, eso se referencia a las articulaciones intercarpianas. Luego nos vamos con la articulación de tipo trocoide, que como pueden ver, les dije que se imaginen un cilindro y le otorgará un movimiento de rotación. ¿Ya? De ejemplos está el radio cubital, ¿verdad? La cabeza del radio con el cúbito, no está hablando de esta articulación del húmero con el cúbito, no, solo es esta región que le permite un movimiento de rotación, y hemos dicho que el movimiento de rotación está relacionado con ¿qué eje? Con el eje longitudinal, ¿ya? Con el eje longitudinal. Entonces, cuando yo les diga en artrosis, justamente va a estar relacionado con ¿qué? Con una forma esférica, ¿ya? A este tipo de superficie va a tener una esfera. ¿Qué movimientos se van a poder hacer con la enartrosis? Todos los movimientos. Flexión, extensión, rotación, abducción y circunducción. ¿Ya? Maneja múltiples ejes de movimiento. Y de ejemplo está la articulación coxofemoral, y también está la articulación escapulohumeral. Justamente nos vamos ya, pasemos a la articulación troclear, que es a forma de bisagra de puerta. ¿Ya? Entonces justamente ¿qué movimientos podrá realizar? De flexión y extensión. Y en los ejemplos estará el húmero. Ahora sí, aquí estará el húmero con el cúbito, ¿verdad? Y por último, las articulaciones de encaje recíproco, que justamente se encargan de, o también llamado sencilla de montar. Por eso les digo que se imaginen esta sillita, ¿ya? Para poder observar qué movimientos realizan. En este caso es biaxial, ¿ya? Va de anterior a posterior y de lateral a medial, ¿ya? Entonces es un ejemplo que se le da es del trapecio con el primer metacarpiano, ¿ya? Pero justamente lo que más nos caracteriza a los humanos es justamente el movimiento de oposición, ¿ya? ¿Alguien sabe qué es oposición? Justamente es el modo donde el pulgar tiene su pulpejo, ¿verdad? El pulpejo. Voy a tocar el pulpejo del otro dedo, o sea, del dedo índice, luego el dedo del medio, luego el dedo del anular y por último el dedo meñique, ¿ya? Entonces justamente va a ser este movimiento el que realiza, que es propio del pulgar, que justamente más que todo estaba relacionado con la evolución de nosotros, ¿verdad? Los seres humanos, porque los demás tipos de reino animal no pueden hacer este movimiento, ¿ya? Y ya vamos concluyendo con la última parte, ya que abarca el estudio de la miología, ya que es una parte del aparato de relación, ¿verdad? Entonces, justamente será el estudio de los músculos, ¿ya? Que justamente, ¿qué es lo característico de estos órganos? Que tienen la propiedad de contracción, ¿ya? Pueden contraerse, ¿ya? Y hablamos de alrededor 640 músculos por el que está compuesto el organismo, y lo dividen en dos grupos, ¿ya? Según el Rubier está dividido en músculos rojos, otro nombre es estriados, otro nombre es voluntarios, otro nombre es de la vida animal. En cambio, los músculos blancos, lisos, involuntarios o de la vida vegetativa, ¿ya? Nos dice justamente que existen tres tipos de músculos, tanto un músculo de tipo estriado, que está relacionado, o también llamado músculo esquelético. ¿Por qué se le da este nombre? Porque está relacionado con el esqueleto, ¿verdad? Está unido a los huesos, por eso es músculo esquelético, ¿ya? ¿Qué más? Está el músculo liso, que
está en realidad presente en varias estructuras anatómicas, pero pongámoslos de ejemplo aquí en el intestino delgado, ¿ya? Y está también justamente el músculo cardíaco, que justamente donde va a estar en el corazón, ¿verdad? Que va a tener la capacidad de bombear sangre, ¿ya? Está la miología, que justamente cuál es su clasificación de estos músculos, nos dice que pueden ser digástricos, o sea, eso hace referencia a, recuerden que gastro estaba relacionado a estómago, ¿ya? Pero en este caso hace referencia a vientre, ¿ya? Entonces, digástricos, digamos que es un músculo que tiene dos vientres, ¿ya? Poligástricos, por ejemplo, es el que tiene eh, múltiples vientres. Y de ejemplo está el músculo eh, recto, ya recto del abdomen, de los famosos cuadraditos, si se dan cuenta. Luego pasamos a los músculos simples, ¿verdad? Que solo tienen un cuerpo. En cambio está también los músculos bíceps, que tienen dos cuerpos. Y ahí este músculo, por ejemplo, se encuentra en la parte anterior del brazo, haciendo la forma, ¿verdad? Los famosos conejitos en este caso. Están los tríceps, que forman parte, por ejemplo, tríceps braquial. Recuerden que algo que refiere a braqui hace referencia a que está en el brazo, ¿ya? Entonces es importante todos esos aspectos. Están los tríceps, que les decía que justamente estaban en la parte posterior del antebrazo y está formado por tres cuerpos musculares, ya no vientres, sino directamente tres cuerpos. Y están los cuádriceps, por ejemplo, los que están en la parte del muslo, ¿verdad? Conforman la parte anterior del muslo, que está formado por cuatro cuerpos, por eso dice cuádriceps. Bien, hemos llegado a la recta final de todo este segmento, entonces les pido justamente que pongan pausa a esta parte de nuestra aventura, guarden este progreso, ¿verdad? Como lo hacen en los juegos, que quede guardado, y justamente es lo que eh, estará en el próximo nivel, ¿verdad? Pasaremos al próximo nivel. Muy bien. Pero nuestra clase